En el anterior capítulo de Toaru, Kami-Jou y Accelerator se enfrentan brutalmente, y Touma, pese a estar en gran desventaja, astutamente logra darle vuelta a su precaria situación, pero Accelerator parece tener algo en mente. Continuamos con Capítulo 4, Parte 7. El viento muere, el sonido muere, y la atmósfera muere. Accelerator observa el desastre que ha creado. La grava cubriendo el suelo del terreno ha sido barrida con el viento dejando la tierra visible en varios lugares. El chico es lanzado 20 metros en donde su espalda choca contra el poste de una turbina de viento rota. Después resbala hasta caer al suelo. Caer a la grava probablemente hubiera sido mejor para él, pero de cualquier manera su destino es el mismo. Chocar contra algo a 120 metros por segundo no es muy diferente a participar en un accidente automovilístico sin pisar los frenos. Kami-Jou queda tendido sobre el suelo debajo de la turbina con sus brazos y piernas extendidos. No queda claro si aún sigue con vida o no. Accelerator ha pensado en un nuevo método que causa más destrucción de la que planeaba, pero aún está incompleta. A diferencia de su reflejo automático, tiene que pensar acerca del vector original y el vector alterado cuando manipula vectores a su propia voluntad. El viento, el flujo de la atmósfera, requiere cálculos complejos que tienen relación con la teoría del caos, así que no puede ser predicho totalmente sin el uso del tree diagram. El chico duda que el flujo de la atmósfera de todo el mundo pueda ser calculado dentro de la cabeza de un solo humano. Solo logró manipular el viento dentro de Ciudad Academia, y aún así el resultado fue imperfecto. Sin embargo, aún así creó una destrucción increíble. Ya no necesita el nivel 6. Si puede calcular el flujo del viento más perfecta y precisamente, ya tiene el poder de destruir al mundo en sus manos. Tiene al mundo entero en sus manos. Esa sensación se extiende por todo el cuerpo de Accelerator. La sensación de victoria se siente incluso más fresca dentro de su pecho porque se encontraba al borde de la derrota hace unos momentos. Está seguro una vez más que no hay nada en el mundo que pueda derrotarlo. Una bomba nuclear o esa mano derecha desconocida ya no le harán daño. Accelerator finalmente comienza a reír. ¿Qué sucede? ¿Qué te sucede? ¿Qué demonios te sucede? Después de ese discurso tan largo, ¿esto es todo lo que puedes hacer? Te atacaré nuevamente, así que ¿por qué no me muestras el regreso del perdedor genial? Mientras Accelerator grita, extiende sus manos sobre su cabeza como si quisiera abrazar al cielo nocturno. Comprimir el aire. Comprimir el aire. Han. Ya veo. Excelente. Acabo de pensar en algo jodidamente genial. Vamos, levántate, el más débil. Esto no será divertido si no sigues el juego. Kami-Jou no responde. Incontables rieles de acero están clavados en la grava como cruces y un viento mortífero sopla a través de esa área con aspecto de cementerio. Lo único que se escucha es el fuerte viento y la risa enloquecida. El gato negro emite un maullido disgustado a los pies de Mikoto. En ese instante, Misaka Mikoto entra a los terrenos de la batalla. Ha estado observando la pelea de Kami-Jou desde el principio. Quiso intervenir entre él y Accelerator muchas veces, pero el hacer eso hubiera resultado en el fracaso del plan. Mikoto solo fue capaz de observar en silencio mientras Kami-Jou era más y más lastimado. Pero ha alcanzado su límite. Si deja que ese chico continúe peleando por su cuenta, en verdad morirá. Detente, Accelerator. Mikoto estira su brazo a una distancia de unas cuantas docenas de metros. Una moneda se encuentra recargada contra el dedo pulgar de su puño cerrado. La electricidad comienza a fluir de todo su cuerpo. Con solo un pequeño golpe de su pulgar, Misaka Mikoto puede disparar un cañón de riel de donde nace su apodo a 3 veces la velocidad del sonido. Pero Accelerator ni siquiera voltea a ver a la Railgun. Continúa incrementando el poder del viento salvaje como si quisiera decirle que intentara hacerlo. Cualquier ataque que ella lance simplemente rebotará y terminará dañándose a sí misma. Cualquier ataque poderoso que ese chico reciba simplemente será regresado a aquel que lo arrojó. Los dedos de Mikoto tiemblan. Si el cañón de riel es devuelto, su cuerpo quedará hecho pedazos a 3 veces la velocidad del sonido. Si ella y Accelerator pelearan, ella terminaría masacrada en 185 movimientos. Ese resultado predicho por una máquina no puede cambiarse y hiere el corazón de Mikoto como una astilla de hielo. Aún así, Mikoto alza la cabeza. No es que quiera proteger a alguien porque pueda derrotar a su enemigo. Más bien tiene que pelear contra ese enemigo al cual no puede derrotar porque existe alguien al que quiere proteger.
Misaka. De pronto, Mikoto se percata que alguien pronuncia su nombre. La voz se escucha muy débil, pero pertenece al chico que ella conoce muy bien. «Detente, Misaka». El grito de Kamiyou hace que la mano de Mikoto quede inmóvil. En el plan de Kamiyou, él tiene que derrotar a Accelerator para poder engañar a los investigadores. Si Mikoto interviene, ese plan fracasará. Si Mikoto no interfiere, la masa de viento mortífero podría destrozar el cuerpo de Kamiyou. Si Mikoto interfiere, Kamiyou estaría permitiendo que 10.000 sisters sean asesinadas. Aún así, Mikoto no puede quedarse viendo simplemente. No siente que esté abandonando a las sisters dejándolas al borde de la muerte, ya que ella tiene otro plan. Si pierde a propósito contra Accelerator, engañaría a los investigadores y el experimento sería detenido. Mikoto no quiere morir, pero sin importar lo mucho que lo intente, nunca ha tenido alguna otra opción. Lo lamento. Es por eso que al final se disculpa con Kamiyou. Cualquier camino que ella elija, Kamiyou ya no podrá ser salvado. Si es aplastado por esa masa de viento, obviamente morirá, pero si tiene que ver morir a las sisters o a Mikoto muriendo sola para detener todo esto, sería incapaz de soportar esa realidad. Kamiyou Touma quiere que todos regresen a casa con una sonrisa sin perder nada o a nadie. Ese sueño será destruido esa noche en ese terreno. Así que, lo lamento, Mikoto se disculpa aunque se escuche egoísta. Pero sé que quiero que sobrevivas. Detente. Kamiyou grita. Se encuentra tan malherido que ni siquiera puede levantarse, pero estira desesperadamente su brazo que nunca la alcanzará en un intento de detener a Mikoto. Mikoto muestra una pequeña sonrisa. El chico no sabe que sus gritos son lo que le permiten a Mikoto pelear sin miedo a la muerte. Mikoto estira su mano derecha hacia ese enemigo al que no puede derrotar, que es conocido como Accelerator. Solo necesita crear rieles magnéticos y al lanzar la moneda para pasar la línea del no regreso. No será capaz de hacerle algún daño a Accelerator porque él puede reflejar cualquier ataque, pero aún así será capaz de detener a la muerte que se aproxima frente a sus ojos. ¿Por qué todo terminó así? ¿Por qué no pudo terminar de manera distinta? ¿Por qué no pudo terminar de la manera más maravillosa, con todos regresando a casa con una sonrisa y sin perder nada ni a nadie? Mientras los pensamientos de Mikoto flotan en el aire, Accelerator se ríe mientras estira los brazos lo máximo posible hacia el cielo nocturno. Al siguiente momento, el viento fluyendo por la ciudad se concentra en un punto. Es un punto a unos 100 metros sobre la cabeza de Accelerator. Cuando el viento salvaje se concentra ahí, una brillante luz blanca aparece. Es plasma. Comprimir el aire crea calor. Los motores de combustión interna usan ese hecho como apoyo. Al comprimir el aire de la ciudad con un rango de compresión increíblemente alto, se convierte en una masa de calor que excede los 10.000 grados Celsius. Esto causa que los átomos del aire cercano se dividan en cationes y electrones que se convierten en plasma. Ese punto de luz absorbe el aire circundante y crece instantáneamente hasta tener un radio de 20 metros. La oscuridad de los alrededores queda aniquilada por la luz blanca pura. El calor de 10.000 grados le causa un dolor quemante a la piel de Mikoto. Un escalofrío recorre la espalda de Mikoto que parece congelar su columna. Ese no es un ataque del que se pueda defender la humanidad. Esa masa de calor puede terminar con un refugio nuclear enterrado en el suelo, así que no hay manera de que un cuerpo de carne y hueso pueda hacer algo al respecto. Misaka Mikoto es sin duda la más fuerte de Ciudad Academia en la categoría de Electromasters. El plasma es creado por los átomos separados en cationes y electrones, así que tal vez sea capaz de regresar al plasma a los átomos originales al juntar los electrones nuevamente con los cationes. ¿Pero eso de qué ayudaría? Incluso si logra regresar al plasma a su estado original, Accelerator simplemente reunirá el viento nuevamente para recrear el plasma. Para sellar el ataque de Accelerator, la electricidad no es suficiente. Uno necesita la habilidad de controlar el viento como él. Pero Mikoto no puede controlar el viento con sus técnicas eléctricas. La chica aprieta los dientes ante la inutilidad de su poder en esa situación. Se da cuenta del simple hecho que Accelerator puede ser detenido mientras el viento pueda ser manipulado. La boca de Mikoto se abre estúpidamente. Las turbinas de viento están girando haciendo un sonido como la risa de unos cráneos. Accelerator está haciendo ese plasma al comprimir el viento que juntó de toda la ciudad. La escala es demasiado pequeña como para que haya reunido el viento de todo el mundo, así que su habilidad debe tener sus limitantes. Por ejemplo, cuando está controlando en vez de simplemente reflejar,
tal vez tenga que calcular el vector original del viento así como el vector alterado. En ese caso, sus cálculos pueden ser interrumpidos con algo causando una alteración en el viento de la ciudad. Ciudad Academia tiene turbinas de viento distribuidas por toda su extensión. Probablemente haya más de 10.000 de ellas. Y las turbinas de viento pueden hacerse girar al usar cierta onda electromagnética. Cada propulsor individual solo puede producir una pequeña cantidad de viento, pero más de 10.000 de ellos girando al mismo tiempo es una historia diferente. Accelerator podría perder el control del viento como resultado. Pero eso no significaría nada si una nivel 5 como Mikoto manipulara las turbinas. Si Mikoto interfiere directamente en la pelea, el experimento no terminará. Si quiere mantener la condición de que su propio poder no interfiera, entonces es un trabajo que solo Misaka Imoto puede hacer. El nivel de poder entre Misaka Imoto y Mikoto es demasiado distinto. El poder radio noise de Misaka Imoto es una versión deteriorada del poder de Mikoto y a lo máximo llega a nivel 2. No puede hacer que se muevan demasiadas turbinas. Pero hay 10.000 sisters por toda la ciudad. Y a diferencia de Accelerator que está calculando el flujo del viento en su propio cerebro, las 10.000 sisters tienen sus ondas cerebrales conectadas, así que pueden predecir el flujo del viento usando cálculos paralelos. Es similar a como el Tree Diagram usaba procesadores paralelos de alto rendimiento. Mikoto corre hacia Misaka Imoto, quien se encuentra tendida sobre la grava. El cuerpo entero de Misaka Imoto se encuentra muy malherido y parece no tener la fuerza necesaria para levantarse. A Mikoto no le gusta tener que pedirle esto a la chica que ya se encuentra en ese estado tan deplorable, pero no tiene otra opción. Por favor, despierta. Sé lo terrible y ridículo que es el pedirte esto, pero por favor, despierta. No tiene otra opción más que preguntar. Hay algo que necesito que hagas. No, hay algo que solo tú puedes hacer. Es necesario que todos se vayan a casa con una sonrisa y sin haber perdido nada o a nadie. Solo por esta vez, por favor escucha lo que tengo que decir. No puedo protegerlos a todos. Sin importar cuánto lo intente, simplemente no puedo. Así que te lo ruego. Es necesario alcanzar el final más feliz que todos desean y en el que todos sonrían. Por favor protege su sueño con tu poder. Misaka Imoto escucha el grito de la original dentro de su conciencia intermitente. De hecho, sí piensa que es un pedido ridículo. No conoce la situación, así que asume que sería mejor para la original, la Esper más fuerte, el usar su poder en vez de agitar el látigo para obligar a Misaka Imoto a hacerlo a pesar de que su corazón se encuentra al filo de detenerse. Pero no se queja. Las palabras de la original son tanto poco razonables como violentas, pero por alguna razón, Misaka Imoto la ve como una niña llorando y pidiendo ayuda. Misaka Imoto no ve valor en su propia vida. Su cuerpo puede ser creado al presionar un botón y su corazón vacío se le dio de acuerdo con un programa. Ella en verdad cree que una vida de valor de 180.000 yenes puede ser fácilmente reemplazada si muere. Pero ella no quiere morir. Mientras que su propia vida no tiene valor, ahora sabe que hay personas que estarían tristes si perdieran esa pequeña existencia conformada por ella, así que no puede morir. Y si esa pequeña existencia puede salvar a esa chica llorando, siente que eso sería algo maravilloso. Tiene algo que necesita hacer. Ha encontrado algo que quiere proteger. Hay algo que necesito que hagas. No, es algo que solo tú puedes hacer. Misaka no puede comprender el significado de tus palabras. Misaka Imoto concentra fuerza lentamente en sus extremidades. Pero esas palabras han marcado a Misaka por alguna razón, piensa Misaka expresando sus sentimientos francamente. Debido a que haya alguien diciendo todas esas cosas, Misaka Imoto es capaz de levantarse una vez más. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.